Buenas noches con todos, buenas noches estimados colegas. Primero agradeciendo a la Coordinación de Docencia por habernos invitado a participar en esta nueva ponencia y darnos la oportunidad de compartir la experiencia en emergencia. En esta noche pues vamos a tener la participación de la doctora Andrea Ochoa. Ella es una médico tratante del área de emergencia, especialista en medicina interna, ya con varios años de experiencia en el área de emergencia. Entonces nos va a compartir el tema de emergencia en esta epidemia, ¿sí? Sin más preámbulos, pues le damos la palabra a la doctora Andrea Ochoa. Buenas noches con todos. Voy a compartirles la pantalla. Hace algunos días nos habían pedido que hagamos una ponencia acerca de la emergencia o el funcionamiento de la emergencia durante esta pandemia. Cabe recalcar que hubieron 2 conferencias previamente en las cuales tanto el doctor Jorge Llanes como el doctor Hernán Segarra ya hablaron acerca de la parte, cómo se había dividido la emergencia del Hospital José Carrasco Arteaga. Bueno, inicio con una foto del área de emergencia de nuestro hospital. Cabe recalcar que esta área de emergencia tuvo ha sufrido o ha tenido un montón de cambios durante todo este tiempo en su estructura física, sí, cambios para bien. La emergencia del Hospital José Carrasco Arteaga se la tuvo que dividir en 3 áreas, una área de triaje respiratorio, una área de urgencias y una área de observación, ¿sí? Entendiendo que todo funciona como un todo, valga la redundancia. Un poco de historia, tenemos que decir de que el 31 de diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, China, se reportaron ya casos de una neumonía de etiología desconocida, aproximadamente 27 casos, y fue el 11 de marzo que la OMS, ya viendo que existían casos de este tipo de neumonía, la declara una pandemia por la infección por SARS-CoV-2. En nuestro país, el primer caso fue reportado el 29 de febrero y con muy pocos casos fue declarada el estado de emergencia en nuestro país el 11 de marzo. Nuestro hospital fue uno de los primeros hospitales en tomar la decisión de hacer un cierre de la consulta externa. Por tanto, el 16 de marzo se procede al cierre de la consulta y establecer los lineamientos para lo que es la emergencia sanitaria en todo lo que corresponde a los pacientes a tratar con infección por SARS-CoV-2. El primer caso ingresado en la observación de nuestro hospital fue el 20 de marzo, según el registro que tenemos dentro de la emergencia. Bueno, como todos saben, la emergencia de nuestro hospital está a cargo, o está, mejor dicho, coordinada por parte del doctor Fernando Ortega, y en la parte de emergencia adultos, en parte de emergencia, en inicio, el doctor Hernán Segarra hasta hace poquitos días, ¿sí? Y ahora le tomó la posta el doctor John Guamán. Y también tenemos que decir que el jefe de emergencia de adultos es el doctor Jorge Luis Llanes y la licenciada Juana Barrera como la jefa de enfermeras de emergencia. ¿Por qué hago hincapié o por qué pongo el personal a cargo? Porque sin estas personas la emergencia no estuviese funcionando de la forma que lo hace actualmente. ¿Cómo se dividió la emergencia durante este tiempo? Ya les dije, se dividió en 3 áreas, un área de triaje respiratorio, en la cual labora un equipo médico designado, el área de urgencias médicas, donde tenemos 6 médicos generales, donde se atienden aquellas patologías que no estén relacionadas con COVID. El triaje respiratorio va a atender solamente a aquellos pacientes, como su nombre lo indica, con patología respiratoria. El área de observación
Laboramos 5 médicos tratantes, de los cuales 3 somos internistas, 2 médicos emergenciólogos, 17 residentes y 40 enfermeras. No podemos dejar de lado también el personal de servicios generales y también aquellas personas como los guardias y también el personal de limpieza que forman parte de este equipo que trabaja arduamente en esta área. El área de observación de nuestro hospital se la dividió en 2 áreas, ¿sí? En 2 subáreas. El área de polivalentes, que tenemos aproximadamente entre 4 o 5 camas fijas, las cuales nos permiten recibir a pacientes que no tengan sospecha de patología infecciosa por SARS-CoV-2. Sin embargo, nos hemos topado con varias sorpresas, ya que muchos pacientes o algunos de estos pacientes han resultado, a pesar de sus patologías con las que llegaron al hospital, no tenían nada que ver con un cuadro respiratorio, dieron positivo para la prueba para COVID-19. Y tenemos también un área de emergencia donde nosotros atendemos a los pacientes tanto sospechosos como ya diagnosticados. Quiero recalcar o hacer hincapié en esto, que hoy en día al área de triaje respiratorio no solamente llegan pacientes sospechosos, sino también están llegando pacientes que ya tienen diagnósticos, ¿sí?, realizados afuera con pruebas positivas PCR para lo que es infección por SARS-CoV-2. En el área de emergencias nosotros contamos con un cuarto de críticos. Este cuarto de críticos es para la recepción de los pacientes que nosotros lo hemos llamado, en el hospital todos hemos escuchado el famoso código R, pues los pacientes respiratorios tienen que entrar por algún área. El código R1, sí, nosotros vamos a ver que son los pacientes que van desde el triaje respiratorio directo hacia el 5º o 6º piso, dependiendo de si es sospechoso o si es confirmado respectivamente. Y los pacientes R2 y R3 van a entrar por el área de emergencia, ¿sí? Por nuestra área de emergencia. Es en el cuarto de críticos donde nosotros recibimos, si el paciente llega intubado, que ha sido muy pocas ocasiones los que el paciente llega intubados, o nosotros hacemos lo que es el manejo inicial de la vía aérea de estos pacientes. Ya vamos a ver cuántos pacientes han ingresado desde nuestra área. Y hoy en día, sí, o desde hace algunos días, también contamos con un área de terapia intensiva COVID en la área de emergencia. Esta, inicialmente, la área de observación tenía un aproximado de 12 camas, ¿sí? Y con todo esta emergencia sanitaria, sufre una transformación para bien, está dividida en cubículos. Hoy tenemos 8 camas funcionantes, todas con sus tomas de oxígeno. De inicio teníamos 2 ventiladores mecánicos, al momento funcionan entre 4 a 6 ventiladores, los cuales pasan llenos, como todos sabemos, y obviamente también está en un proceso de la ampliación del número de ventiladores en esta área. Pero, ¿cómo funcionó o cómo ha funcionado durante todo el tiempo lo que es las emergencias? Hospital José Carrasco Calca, el corte de julio es hasta la fecha 20 de julio, sí, que fue fecha en la cual se armó toda esta presentación y agradezco públicamente al doctor Hernán Segarra. Ya hemos tenido hasta el día 20 de julio 3.124 atenciones en triaje respiratorio. Ojo que no todas estas atenciones han sido hospitalizados. En marzo, ¿sí? Que empezó la pandemia, tuvimos 466 atenciones en triaje respiratorio, y ahora en el mes de julio, a pesar de que todavía no acaba el mes, sí vemos que obviamente es el mes con más atenciones de patología respiratoria entre sospechosos y confirmados de SARS-CoV-2. Estos son cuadros que nos van dando desde el día que se cerró la consulta, el día siguiente que se cerró la consulta, en el mes de marzo, cómo ha ido la tendencia, ¿sí?, del número de pacientes atendidos en el área de triaje respiratorio. Para marzo vemos que es algo un poquito medio heterogéneo, ¿sí? Ya para abril, para mayo, ya vamos viendo que existe una tendencia al alza, o mejor dicho, aumentaron el caso de pacientes, y obviamente vamos a ver que coinciden fundamentalmente con los días subsecuentes a el Día de la Madre, ¿sí? En junio también tenemos una tendencia igual.
ya, y vamos a ver que hay mayor cantidad de casos en días posteriores, como ya habíamos hablado en charlas anteriores, o se había hablado en charlas anteriores, al famoso Día del Padre. Sí, vamos viendo que van aumentando progresivamente el número de pacientes. A la fecha que tenemos el corte, que es el 20 de julio, vemos obviamente que también hay un aumento considerable del número de pacientes o número de detenciones en triaje respiratorio. De estos pacientes, ¿cuántos fueron del sexo masculino? Como ya sabemos muy bien, esta patología parece que, bueno, o tiene una predilección por el sexo masculino, pero tenemos que el 56% de los pacientes fueron del sexo masculino versus el 44% del sexo femenino. ¿Sí? Esta es la tendencia del acumulado de lo que es la atención en triaje respiratorio, sí, que está a cargo de nuestros médicos generales, y también tuvimos el apoyo muchísimo de infectología y también de lo que son los compañeros de salud ocupacional. Del triaje respiratorio, ¿cuántos pacientes ingresaron? Vamos viendo que durante todo este tiempo el número de hospitalizaciones de los pacientes con patología respiratoria ha ido en aumento. ¿Sí? Vemos que en el mes de marzo teníamos apenas 10 pacientes hospitalizados. Recuerden que nosotros tenemos criterios específicos de hospitalización y dentro de esos es la saturación de oxígeno lo que nos permite tomar la decisión de que el paciente ingrese al área de pacientes sospechosos y si ya tienen una confirmación de pacientes confirmados. Y vemos claramente la tendencia en aumento el número de casos. ¿Sí? En el mes de julio, hasta la fecha de corte, que es el día 20, tenemos un ingreso de 131 pacientes solamente en este mes, ¿sí? Lo cual ha sido evidentemente notorio y obviamente todos conocemos que ha sido necesario incluso de que se amplíe el espacio para las camas para los pacientes tanto sospechosos como confirmados. En el área de urgencias, vamos a ver que esta área es un área donde los pacientes que no tienen sospecha de patología respiratoria son atendidos. Hemos visto en el área de urgencias, o se ha visto por parte de los médicos generales, ¿sí? En un aproximado de, bueno, un total de 2.112 casos, ¿ya? De pacientes que no tienen patología respiratoria o que no se sospecharon de inicio de patología infecciosa por SARS-CoV-2, ¿sí? De estos pacientes, nosotros tenemos que ver que obviamente hay una tendencia, hay días que tenemos más, días que tenemos menos, pero sin embargo nosotros tenemos que darnos cuenta que de esos pacientes, un grupo de pacientes requirieron de internamiento en el área de observación, ¿sí? Y no solamente al área de observación vienen los pacientes referidos del área de urgencia, sino también aquellos pacientes que llegan en las ambulancias que tienen alguna otra patología y que obviamente es el ECO 911 quien nos traslada a nuestra casa de salud. Vemos que en el área de observación durante todo este tiempo hemos tenido 1.567 internamientos en el área de observación, ya en el área de observación adultos y observación pediatría tenemos 458 pacientes. En total, en el área de observación, estamos con un total de atenciones de 2.025 pacientes. De estos pacientes, nosotros tenemos que ver que 879 fueron hombres y 448 pacientes corresponden al sexo femenino. Ya, pero ¿qué patologías son las más frecuentes? ¿Qué patologías nosotros hemos visto o estamos viendo a diario en la consulta de, mejor dicho, en la emergencia, en el área de observación del Hospital José Carrasco Arteaga? Sí, nuestros pacientes que recibimos, la mayor cantidad de pacientes acuden por dolores abdominales, ¿sí? De estos, hay algunos pacientes que han terminado en resolución quirúrgica. Una vez diagnosticados, son los compañeros de cirugía los que se encargan, ¿sí? Obviamente en la resolución de los cuadros clínicos. Hemos recibido pacientes con politraumatismos, ¿sí? 36 pacientes en el mes de marzo, fracturas de todo tipo, ¿sí? No vamos a especificar qué tipo de fracturas, pero fracturas de todo tipo hemos tenido 30 pacientes, ¿sí? Cuadros de colecistitis que han sido diagnosticadas ya sea en el área de urgencias, ¿sí? O en el área de observación, ¿sí? Tenemos 22 casos y apendicitis 17. Si vemos en el mes de abril,
sí, hay un notable cambio, pero ya en el mes de abril empezamos a tener cuadros de insuficiencias respiratorias, ¿sí? Y vamos viendo que aquí tenemos pacientes con dolor abdominal, que es con apendicitis, con fracturas, ¿sí? De todo tipo, pacientes politraumatizados, y dentro de las patologías clínicas, la infección de vías urinarias, coledocolitiasis, ya empiezan a presentarse. En el mes de abril, en el mes de mayo, nosotros vamos a ver que el politrauma, ¿sí? Y los traumatismos localizados específicos, un trauma de muñeca, un trauma, algo muy, muy localizado, ocupan el primer lugar en atención. Y lo que nos llama la atención es que ya las infecciones por SARS-CoV-2 con una insuficiencia respiratoria aguda empiezan ya a aumentar en el número de casos que han requerido la atención en lo que es el área de observación de nuestro hospital. Hemos tenido hemorragia digestiva alta, fracturas, apendicitis, urolitiasis. Quiero recalcar que una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, hemos tenido el apoyo de los compañeros gastroenterólogos, de los traumatólogos, ¿sí? De los compañeros urólogos, cirujanos, que posterior a la valoración y diagnóstico en emergencia son los que se han encargado ya para lo que es la resolución de los casos de la resolución del caso, la resolución o darle el tratamiento final a lo que son nuestros pacientes que acuden a nuestra emergencia. En el mes de junio ya vamos viendo que lo que son las infecciones por SARS-CoV-2 ya empiezan a aumentar en casos, ¿sí? Y ya vamos a ver qué pacientes son los que ingresan específicamente por el área de observación, ¿sí? Y vamos a ver que ya tenemos 34 casos en el mes de junio y siguen siendo los politraumas los que ocupan un número de consultas considerables. Sí, obviamente que no son todas las causas las que están aquí de consulta, existen muchas más. Sí, recordemos que hay un gran número de pacientes que se atienden en la emergencia. Sí, si vemos en el mes de marzo, aquí antes del cierre de la consulta, por eso es que tenemos un gran número, fueron 697 casos, ¿sí? Y hemos tenido, si bien en número de atenciones, ¿sí? Han disminuido, pero la complejidad de los casos han sido siempre los mismos, ¿sí? Entonces vamos viendo que en el mes de junio tenemos ya cuadros de hemorragia digestiva alta, traumatismos, ¿sí? Y patología quirúrgica que obviamente ha sido resuelta de forma oportuna o incluso derivado a prestadores externos, como ha sido también una de las modalidades de tratamiento dentro de nuestro hospital. Para el mes de julio, ¿sí? Si bien el corte, como les dije, es hasta el 20, nosotros tenemos que las infecciones por SARS-CoV-2 ya empiezan a aumentar mucho más, ¿sí? De los pacientes que ingresan a la área de observación, ¿sí? Y de estos también cabe recalcar de que son pacientes que son ya atendidos en el área de terapia intensiva emergencia, porque así le hemos bautizado a nosotros durante este tiempo, ¿sí? La terapia intensiva emergencia COVID, en nuestro famoso covitario, donde pasan algunos de estos pacientes, el dolor abdominal, los politraumatismos, ¿sí? Que no han dejado de, de presentarse durante todo este tiempo. Llama la atención que a pesar de los toques de queda, ¿sí? A pesar de las restricciones de los meses anteriores, los politraumatismos por accidentes de tránsito son bastante frecuentes en el área. Pero ¿qué se ha hecho? ¿Sí? Algunos de estos pacientes han requerido de transferencias a prestadores externos. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos la cantidad de pacientes que fueron derivados a prestadores externos por patología no COVID. ¿Sí? Esto es lo que queremos recalcar, por patología no COVID. Entonces, si bien se cerró la consulta y la orden es tratar de tener el espacio necesario para poder recibir a los pacientes que ingresan por esta emergencia sanitaria, nosotros vamos a ver que aquellos pacientes que requirieron procedimientos quirúrgicos de traumatología o de cirugía general han sido derivados a prestadores externos para poder realizar la resolución de, este caso, de estos casos. También en los casos de pediatría, sí, también se han derivado a un número considerable de pacientes.
Pero también no todo es color de rosa, no todo en la emergencia funciona, no es que todos nuestros pacientes salgan bien, ¿sí? Hay algunos pacientes que llegan con un grado de gravedad, ¿ya? Tal que se han producido, ¿sí? Algunos fallecimientos dentro de lo que es el área de emergencia, ¿sí? Esto, obviamente, estamos hablando de pacientes que no han tenido que ver con patología COVID, ¿ya? Quienes entran al área de emergencia como insuficiencia respiratoria o como pacientes con sospecha o diagnóstico de SARS-CoV-2 son aquellos pacientes que van a requerir o que se encuentran inestables, ya sea por su función respiratoria muy deteriorada, como es la taquipnea, una hipoxemia marcada, ¿sí? Pacientes que van a requerir en algunos casos manejo de vía aérea. Nosotros hemos tenido un aproximado de 186 pacientes ingresados durante todo este tiempo, ¿sí? De los pacientes que han ingresado al área de sospechosos y al área de confirmados. Nosotros vamos a ver que son 186 pacientes. De esos, nosotros hemos derivado a las diferentes áreas de terapia intensiva 66 pacientes. De todos aquellos pacientes que han ingresado a estas áreas críticas, 66 pacientes han ingresado por el área de emergencia, a quienes hemos manejado vía aérea, ¿sí? A aquellos pacientes que ha sido necesaria una intervención para poder llevarle o derivarle a lo que son las áreas de cuidados intensivos. ¿Sí? Al piso, tanto quinto piso, sexto piso, pacientes confirmados o pacientes sospechosos, ¿sí? Hemos ingresado por el área de observación a 104 pacientes. ¿Quiénes son estos pacientes? Estos pacientes, algunos que han tenido comorbilidades, ¿sí? Adultos mayores, ¿sí? Que han requerido de un control o de un monitoreo inicial más profundo, ¿sí? Pero también en nuestra área hemos tenido 13 fallecidos con sospecha y también con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. A prestador externo de los pacientes con patología sospechosa o diagnosticada por infección por SARS-CoV-2 se han derivado desde nuestra área 3 pacientes a los prestadores externos. Como les dije, el área de emergencia sufrió mucho, una transformación muy grande, ¿sí? El trabajo ha sido un trabajo apoyado entre todos, un trabajo en equipo, ¿ya? Hemos visto muchos casos, hemos tenido el apoyo de muchos compañeros. Aquí tenemos en una foto al doctor de salud ocupacional, ¿sí? Que nos ayudó en la parte de triaje respiratorio. Cabe recalcar que la jefatura no solamente nos ayudaron con la parte de la coordinación logística, sino también sumando fuerzas para lo que es la atención de los pacientes, ¿sí? También nos sumamos al hashtag Quédate en casa, ya por parte de la emergencia. Nuestros compañeros estuvieron siempre prestos a ayudar, ¿sí? Hemos tenido anécdotas, trabajo en equipo, ¿sí? Tanto con traumatología como con gastroenterología, ¿sí? Con los compañeros tengo que agradecer también a los compañeros, específicamente a la doctora Sayonera, por ayudarnos siempre en la emergencia y estar presta al apoyo para poder salir adelante con las guardias. Al personal de enfermería, que obviamente sin ellos no podríamos tener un trabajo como el que hemos hecho hasta el momento, ¿sí? Como les dije, el área de emergencia sufrió una transformación, el área de observación, todo para bien, ¿sí? Se hizo una limpieza exhaustiva del área en el cual todo el personal sumó fuerzas y finalmente se convirtió el área de observación en un área para pacientes con sospecha o pacientes diagnosticados de infección por SARS-CoV-2. No faltó, ¿sí? Las fotos de todos con nervios, con toda
con toda la adrenalina que significa la atención de este tipo de pacientes. Y conforme se iban dando los cambios, al final nosotros tenemos hoy un área de emergencia muy cambiada, un área de emergencia donde nosotros podemos ya atender a nuestros pacientes, en este caso con infecciones por SARS-CoV-2. Sí, que están separados cada cubículo cuenta con su toma de oxígeno, cuenta con monitores, etcétera. Ya, este es el personal, sí, nuestra área en la cual hemos designado como área limpia, donde todo el personal se cambia o se coloca sus trajes de protección para poder salir a lo que es la atención de los pacientes con sospecha o diagnosticados. Hemos recibido la colaboración de la gente, ¿sí? También hemos tenido el apoyo de los compañeros pediatras, ¿sí? Que nunca pusieron un pero para atender a sus pacientes y también han sumado fuerzas para ayudarnos en algunos turnos con el área de observación adultos, ¿sí? Si bien el buen humor nunca ha pasado de lado, sí, nunca ha pasado desapercibido, pero como siempre digo, ese buen humor también nos sirvió para poder vencer el miedo de inicio que teníamos a atender este tipo de pacientes, ¿sí? Nuestros compañeros en el covitario, como ahora le llamamos, ¿sí? Están dentro del área de terapia intensiva, emergencia, ¿sí? Ahí están nuestros compañeros de los turnos. Aquí nuestra área limpia, donde nos cambiamos de ropa para poder entrar al área de críticos, que es el área donde se maneja, esta área donde se maneja la vía aérea de los pacientes, ¿sí? Que han requerido de intubación endotraqueal. Nuestra puerta de entrada, sí, siempre prestos a atender, siempre prestos a ayudar a los pacientes. Ya el manejo multidisciplinario, el manejo de todos los compañeros, tanto enfermería, médicos tratantes, médicos residentes, sí, más fotos, sí, que nos van a servir de recuerdo, creo, después de que termine esta pandemia. Ya, como les dije, en este caso, los jefes no son solamente para la parte administrativa, nuestros jefes se ponen el traje y a trabajar, se ha dicho. El área donde funciona ahora pediatría, aquí el equipo médico esperando un paciente para ser manejado su vía aérea. Las capacitaciones que hemos tenido que recibir, sí, en la parte de ventilación mecánica, ya que obviamente, como todos sabemos, se requiere de conocimientos para poder manejar a este tipo de pacientes que son muy complejos, ¿sí? Entonces, las capacitaciones que han estado presentes durante todo este tiempo. Ya la recepción de nuestros pacientes en el área de observación, que hoy en día está convertida en el área de cuidados intensivos, emergencias COVID. Los pacientes que ingresan por el área de triaje, recordemos que el triaje respiratorio funciona hoy donde era nuestra área de rehabilitación. Pues bueno, ahora nos sirve como el área de triaje respiratorio. Y como siempre, sumando fuerzas, ¿sí? Para poder salir adelante, área crítica, pero el trabajo en equipo ha hecho que a pesar de las adversidades se salga adelante turno por turno. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Andrea Ochoa por darnos este recuento de cómo se trabaja en el área de emergencia. Invitamos a todos los participantes a realizar las preguntas a través del chat. Doctora, tenemos algunas preguntas, por favor, si es que nos pudiera ayudar. Primero, excelente su charla, felicitándole de parte de los participantes. La primera pregunta nos dice, ¿realizan algún tipo de triaje inicial como ficha epidemiológica, test rápido, IORX de tórax antes de ingresar a los pacientes al área de emergencia polivalente? Bueno, todo paciente que no tenga sintomatología respiratoria y que ingresa por el área de urgencias,
Al inicio no se le solicita ninguna prueba para poder ingresar al área de urgencias, pero una vez en el que está el paciente en el área de observación, nosotros realizamos a todos los pacientes un test, una prueba rápida. Si bien todos sabemos la sensibilidad y especificidad, pero se complementa con una tomografía de tórax, ¿ya? Y en el caso de que sean pacientes sospechosos, el paciente subirá o sube al área de pacientes sospechosos para realizarse posteriormente a esto lo que es el hisopado la confirmación o el descarte de la patología, y de esa forma es derivada o derivado el paciente o a sexto piso si es confirmado, o se pasa a sala general si es que se descarta. Pero en el área de observación hacemos eso. Todo paciente se le realiza una prueba rápida y también una tomografía, más que nada porque tenemos que recordar que hoy en día todos tenemos que considerar que todos los pacientes son COVID positivo hasta que no se demuestre lo contrario. Y sabemos bien que esta patología no solamente puede presentarse como un cuadro respiratorio, sino podemos tener un cuadro abdominal. Entonces, es por esa razón que en el área de emergencia sí se hace este tipo de exámenes para tratar de evitar que existan contagios a nivel hospitalario en los pisos donde hemos subido pacientes que no han tenido sospecha o que son descartados de infección por SARS-CoV-2. Bueno, hay que aclarar, ¿no?, que realmente las dificultades ocurren con los pacientes que no llegan con patología respiratoria y en los que les consideramos como polivalentes y en los que lamentablemente tanto el personal de emergencia como los que atienden en la área de triaje no respiratorio se han visto expuestos a pacientes que en lo posterior resultaron positivos. Ya, si bien la tomografía nos ayuda bastantísimo porque incluso las pruebas rápidas no son confiables como ustedes lo conocen, la tomografía sí nos puede ayudar a distinguir los cambios iniciales del daño pulmonar por por el coronavirus. Otra pregunta que nos hacen: ¿se ha visto incrementado la gravedad de las emergencias de otras patologías? Bueno, esa es una buena pregunta. Sí, sí, hemos visto que llegan muchos diabéticos, pacientes hipertensos, insuficientes cardíacos, que por el miedo tempranamente, por la pandemia, hace que sus patologías lleguen muy descompensadas. Hemos tenido pacientes con cetoacidosis diabética, hemos tenido pacientes con estados hiperosmolares, hemos tenido pacientes que han llegado ya con colangitis, con sepsis, con choque séptico, ¿sí?, secundaria a otros procesos no necesariamente relacionados por el COVID. En relación a esto, como decíamos antes, somos los que más estamos expuestos, tanto a pacientes COVID como no COVID. La siguiente pregunta: realizando los screening a los médicos que trabajan en el área de emergencia, ¿y cada cuánto tiempo se realiza? Bueno, el screening sí se nos ha hecho por una ocasión, nos han testeado absolutamente todo el personal de emergencia. Eh, Exactamente la fecha no le recuerdo, pero nos han hecho un testeo absolutamente todos, pero solamente por una ocasión. De ahí hemos tenido un compañero tratante que dio positivo, pero gracias a Dios se recuperó sin problemas, y dos compañeros residentes. Y también hemos tenido personal de enfermería que se han reintegrado. No hemos tenido bajas humanas, gracias a Dios, pero hemos sido testeados una sola ocasión. Compartimos la idea de la preocupación del resto del hospital en que realmente ahora todo el mundo está expuesto y que si hubiera la posibilidad de que se nos testee con más frecuencia, sobre todo porque estamos con
una cantidad mucho mayor de pacientes respiratorios. Otra pregunta que nos hacen acá el doctor Molina. Doctora, buenas noches. ¿Por qué seguir haciendo las pruebas rápidas en emergencia si no son diagnósticas? Eh, bueno, buena pregunta, Marco. Sí, el problema es que, bueno, si bien nosotros sabemos que tanto la sensibilidad como la especificidad de estas pruebas no son buenas, pero nos dan una idea, sí, vaga, pero nos dan de si el paciente puede o no tener algún asociado a su patología polivalente o una infección por SARS-CoV-2, más que nada en aquellos pacientes quirúrgicos. Se sigue haciendo, obviamente, porque de una u otra forma, al tener un paciente quirúrgico con una prueba rápida positiva, para proteger al equipo médico, al equipo quirúrgico, estos pacientes van a ser sometidos a una prueba PCR y obviamente posterior a esto el paciente será intervenido en el caso de que se pueda diferir la cirugía, pero en el caso de emergencia, obviamente para tener o tomar todas las precauciones de caso para evitar la exposición del personal médico. Si bien o sea, sabemos bien que no tiene una buena sensibilidad y especificidad, pero es lo que tenemos y es lo que tenemos y es lo que estamos usando. No, como dice la doctora también, o sea, es más parte tanto de la protección y de la seguridad para el personal que va a recibir al paciente en los pisos de hospitalización, porque se nos exige primero que se realice la prueba para ver dónde se le ubica al paciente. En hospitalización también hay que reconocer que tienen áreas para pacientes no respiratorios, áreas para pacientes sospechosos y áreas para pacientes confirmados de COVID. Entonces, una vez que las pruebas salen negativas, los pacientes pasan a una sala de hospitalización general y manejados con las medidas de bioseguridad apropiadas para ese paciente. Pero si nos salen las pruebas rápidas positivas, esos pacientes son dirigidos al área de sospechosos, donde obviamente ahí en piso les tomarán las pruebas. Ya confirmatorias, el hisopado, y de ahí, si sale positivo, les pasan a la área de casos confirmados o los derivarán al área de casos descartados. Entonces, si bien consideramos que no son pruebas sensibles ni específicas, pero nos ayudan bastante para dirigir a los pacientes y también como medida de seguridad para el personal. Eh, Doctora, ¿considera usted que ante la demanda cada vez creciente de pacientes respiratorios y sobre todo por la complejidad, pues como decía usted, inicialmente teníamos 2 pacientes ventilados, ahora tenemos entre 4 a 6 pacientes que necesitan ya ventilación mecánica? ¿Se ha incrementado el personal de emergencia? ¿Cree usted que el personal es suficiente en el área de emergencia para atender este tipo de pacientes graves ya de manera continua? Por el momento en el área de emergencia estamos laborando 5 médicos tratantes, 5 médicos que hacemos turnos de 24 horas cada quinto día y por la complejidad de los casos sí es necesario incrementar lo que es el personal médico, más que nada médicos especialistas en esta área, porque el momento que entramos nosotros al área COVID, el área de pacientes polivalentes queda a cargo de los médicos residentes y muchas veces hemos tenido patologías eh, complejas, ¿sí? Pacientes que han requerido de reanimación y que son los médicos residentes los que se encargan de estas áreas. Sí, sería, o mejor dicho, sí ha estado en discusión el hecho de que se amplíe lo que es el personal médico en el área de emergencia y esperemos que, así como ya nos habían anunciado que está por ampliarse este personal, sí, se dé de la forma más rápida posible. Asociado a esto también, la siguiente pregunta es si se ha tomado en cuenta también la ampliación del área de emergencia. ¿Es factible en nuestro servicio con la
crecimiento exponencial de casos, mantener esa división de pacientes COVID y pacientes polivalentes? Nos hemos visto en la penosa realidad de que, bueno, primero de inicio hay que recalcar que una de las mejores ideas que se puede tener es sacar a la consulta de ginecología y con eso ganamos 2 espacios en el área de observación polivalente. Pero conforme van pasando los días vamos viendo que el área de polivalentes es muy pequeña para el número de pacientes que tenemos. Recordemos que son pacientes o que tenemos un gran número de pacientes con politraumatismos, accidentes de tránsito, sin dolor abdominal y sumados también a las patologías clínicas que requieren hospitalización. Se trata de de tratar de derivar lo más pronto posible los pacientes a los pisos respectivos, pero hay ocasiones en las cuales por la demora en algunos resultados no ha sido posible. Y sí sería necesario ampliar, pero por el momento sería de ver dónde se podría ampliar y ahí las autoridades creo que serían las que deberían respondernos esa pregunta. Pero sí, sí sería bueno que se amplíe por, obviamente, la cantidad de pacientes que ingresan al área de observación. No sé si tenemos alguna otra pregunta, creo que por el momento no, pero hay que recalcar que durante todos estos 4 meses que hemos pasado ya la pandemia, realmente hemos tenido una ayuda y un flujo rápido de los pacientes. Si comparamos con las épocas anteriores a la pandemia, había una tasa de permanencia mucho mayor de los pacientes en el área de observación y en el área de emergencia. Se quedaban mucho más tiempo, incluso 2, 3 días, en algunos casos hasta ser dados de alta desde el mismo servicio de emergencia. Pero ahora estos tiempos de permanencia se han reducido y eso también hay que agradecer al personal que se encuentra organizado de una mejor manera por medio de los jefes de guardia. De momento creo que no hay más preguntas. No sé, doctora, si es que quiere hacer alguna otra acotación a este tema. Bueno, yo creo que fue una de las medidas oportunas y que tenemos que tener en cuenta que si bien puede haber sido perjudicial para algunos pacientes crónicos, aunque no se ha dejado de atender la consulta externa a pacientes crónicos, pero el cerrar la consulta, las cirugías que fueron planificadas, nos da un alivio en el sentido de que podemos hacer, como bien dice usted, doctora, el flujo de pacientes mucho más rápido a piso, ya que en verdad si no se hubiese tomado esas medidas, el colapso hubiese sido mucho antes o estuviésemos con un colapso que no sabríamos cómo salir de ese. Bueno, creo que si no... ¿Alguna otra pregunta? Tenemos de más preguntas. No sé, doctora Encalada. Perfecto. Yo creo que ya con esto podemos cerrar.